El poder de la palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández. Buenas noches, República Dominicana. Buenas noches, mundo. Desde ahora y hasta las 12, el poder de la palabra por aquí, por Tele Radio América, canales 12 y 45 y todas sus ventanas digitales. Don Fernando Mangual y don Miguel Valdés Paulino, buenas noches. Buenas noches, Jesús María. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, pueblo dominicano. Buenas noches, Jesús María, Fernando. Buenas noches, país. Gracias por darnos la oportunidad de cada día entrar en sus hogares. Buenas noches. Señores, como siempre, iniciaremos nuestro espacio con la nota editorial de Tele Radio América. Editorial de Teleradio América. Luchemos por el agua. El petróleo, el oro y otros commodities no serán nada para lo que representará el agua en un futuro no muy lejano. Llegará un punto que ni siquiera desearíamos recibir turistas para no tener que repartir el agua, o peor, vendrán porque tenemos ese líquido milagroso que está en extinción. Tenemos que crear conciencia de lo no tan lejos que está esa crisis global. Luchemos por nuestras fuentes, ríos, lagos, vegetación y montañas, que son nuestros suministros. Es importante que se haga un censo nacional de todo, pero también queremos saber cuánta agua nos queda y cómo se va reduciendo de acuerdo al crecimiento de nuestra población, legal o ilegal. Es la mejor y mayor inversión que nuestro gobierno puede hacer. Nos quejamos que tal o cual sector no recibe el preciado líquido. ¿Qué pasará cuando no lo reciban porque no lo hay? Bueno, señores, es una realidad que tenemos que prepararnos para vivirla, quizás no muy tarde. Bien, Fernando, Miguel, la situación haitiana se está complicando y cada vez que se altera el orden o el desorden que existe en ese pedazo de tierra que desgraciadamente compartimos nosotros, la consecuencia que se derivan de ellas son mucho más catastróficas para la República Dominicana, que estamos prácticamente condenados a cargar con ella debido a la debilidad de nuestros gobernantes en las últimas décadas para tratar este caso tan delicado. Fíjense, tráfico de armas ilegales. Hay 2 sacerdotes que fueron detenidos en los últimos días. Armas de guerra, Fernando y Miguel. Y ahora en Santiago también hubo otro decomiso de armas de guerra, que no sé si es coincidencia o son preparativos para algún asalto futuro en contra de la República Dominicana, porque no debemos de negar que la gran mayoría de haitianos que viven en Haití y una gran mayoría de los que residen aquí tienen también cómplices dominicanos que residen aquí y que yo no descarto, Fernando ni Miguel, que esas armas sean parte de una estrategia militar para un futuro no lejano atacarnos, invadirnos. Eso yo no lo descarto. Entonces, sucede que ahora el exministro de Haití, que fue también canciller, el indeseable José Claude, acaba de llamar a la comunidad haitiana para que derroquen al primer ministro actual. Y lo llama, que se subleven, que se lancen a la calle, está llamando a una guerra civil. Ese indeseable ciudadano haitiano, que ha recibido todos los elogios de un ministro dominicano llamado Pavel Issa,
ya fue destituido en Haití. Lo destituyeron porque dijo hasta barriga verde de nosotros hace más o menos unos 7 u 8 meses. Sin embargo, este charlatán de aquí, este charlatán, porque es un charlatán Pavel Issa, sigue su cargo, insultándonos nosotros los dominicanos, llamándonos racistas, llamándonos que estamos tratando este problema con odio, como si defender a Duarte, como si defender la bandera dominicana, como si defender nuestro himno Fernando Mangual, como si defender nuestra soberanía, nuestro legado de los trinitarios, de los padres de la patria, fuera una desgracia. Entonces este señor, este ministro dominicano, todavía sigue en su cargo, insultando a nosotros y defendiendo a la comunidad haitiana. Ahora, quizá él vaya a Haití ahora, quizá sale para Haití mañana, para sumarse al llamado que hizo el indeseable Joseph Claude. Yo espero que Pavel se esté cruzando la frontera en estos momentos para que se subleve en Haití y defienda sus intereses que están en Haití. Yo no entiendo, señor presidente, no lo entiendo. ¿Qué hace usted con un ministro pro haitiano en ese gabinete? Insultando a los dominicanos. Pues, miren, Fernando y Miguel. Presidente Abinader, este señor me insultó a mí como dominicano y también lo insultó a usted. Porque decir que nosotros somos racistas, que tratamos con odio a los haitianos, desconociendo todo lo que nosotros hemos hecho históricamente por los haitianos, no tiene parangón en la historia. Y yo puedo decirlo aquí. Es un acto de traición a la patria y al pensamiento duartiano. Espero que se vaya mañana para Haití, allá a quemar Gómez, a poner los cuellos encendidos a los haitianos, como es la costumbre de ellos. Existe, Es lamentable esto, señores. Charlatán. Jesús María y Miguel, no hay mucho que complementar a los planteamientos que acaba de hacer Jesús María. Pero yo quiero decir que existe una dualidad entre los funcionarios del gobierno. Mientras el presidente de la República ha sido el primero que ha estado en la vanguardia en términos de propuesta y planteamiento en lo nacional y en lo internacional, en términos de la defensa de la soberanía nacional, porque al final de cuentas esto es un ataque a la soberanía nacional lo que está aconteciendo con Haití. Existen una cantidad de funcionarios, que lo hemos planteado en este programa, muchos funcionarios importantes del gobierno que son pro-haitianos. Sin embargo, ellos han hecho sus labores muy eficaces, el accionar, pero silente, calladito. Por primera vez, un funcionario de ese nivel de ministro sale a contradecir la posición del presidente. Y desde mi punto de vista, no va a ser cancelado, y él lo sabe, porque él sabe y está respondiendo a las propuestas de poderes importantes que posiblemente fueron lo que le dijeron a él que pusiera esta posición en público. Yo no creo que sea un asunto de él propiamente. Él lo hizo por nombradía, por darse a conocer, porque lo conozca el pueblo dominicano que no lo conocía, pero él responde a intereses y poderes que están ahí apoyándolo. Por eso yo creo, Jesús María y Miguel, que el presidente de la República no lo va a cancelar. Porque en realidad, aunque como dice Jesús María, ha sido una gran ofensa descarada al pueblo dominicano, él obedece a una cantidad de poderes que lo conocemos, los organismos internacionales, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha planteado claramente su posición en ese sentido, que son contrarias precisamente a la posición de los dominicanos y del presidente de la República. Y él forma parte de eso, porque quiero decir que ese señor, Pavel Issa,
fue formado principalmente en el PNUD. Trabajó ahí junto con Miguel Seara Hatton durante mucho tiempo y fue funcionario del PNUD. Y el PNUD es un organismo internacional. Y los organismos internacionales, ¿cómo piensan? Piensan dentro de estas líneas de contradecir las posiciones importantes de defensa de la soberanía nacional que tiene el presidente de la República y que tienen todos los dominicanos. Él fue formado ahí. Y en consecuencia también está de acuerdo con el neoliberalismo y toda esa política que se ha estado aplicando en República Dominicana y en toda Latinoamérica desde mucho tiempo en la República Dominicana. Ese es el funcionario que hay ahí. Y desde luego termino diciendo que el presidente de la República es muy difícil que lo cancele por los poderes que están detrás de él apoyándolo. Bien, miren, señores, yo de sinceridad corroboro con lo planteado con su María y el profesor Fernando. Solo agregarle dos detallitos sencillos. ¿Qué ha provocado Pavel con estas declaraciones? Primero, encontró un respaldo de un exministro haitiano que procura de echarle más de aquello al sancocho tratando de promover el poder llegar al primer Estado haitiano, la administración, porque todo el mundo sabemos que esa es su intención. Desde aquella vez que él entiende que él era el sucesor del presidente asesinado, que era él que le tocaba. Y a partir de ahí, entonces, él está ensanchado con el ministro actual haitiano y todo lo que él tenga que hacer en pos de que Haití no vaya bien, él lo va a hacer. Entonces, Pavel Issa provocó a que este hombre, bueno, lo felicitara. Así es. Lo felicitara. Un ex canciller haitiano que a diario siempre ha maltratado a los dominicanos y que este hombre, después de esas declaraciones, haya provocado eso. ¿Pero qué más provocó? Provocó que un ingeniero, Miguel Vargas, es canciller de la República, que en el tiempo que estuvo como jefe en la Cancillería, como ministro de Exteriores, hizo muchos planteamientos. Ahora en la semana, el ingeniero Miguel Vargas insta a que esos organismos internacionales le dediquen más tiempo a la problemática haitiana, en donde aparentemente va a haber supuestamente una alianza entre esos organismos internacionales con la República Dominicana para que se le preste atención. Pues yo lo que quiero llamar es que se le debe prestar atención a la frontera. Jesús María dijo aquí el trasiego de esas armas ilegales, pero no olvidemos que hace unos días las autoridades de Estados Unidos demandaron que desde Florida venían cargamentos de armas hacia Haití y que Dios sabe si hasta la República Dominicana. ¿Qué ha provocado también esas declaraciones de Pavel? Ya por último, corroborando, reitero, con Jesús María y Fernando, de que una clase política dominicana haya decidido enfrentarlo, al igual que nosotros, que no he visto ningún medio de comunicación que no sea el poder de la palabra, que haya enfrentado, coño, a este individuo, y perdón el término, de individuo, que tal vez no se lo merezca, donde él le haya dado esas declaraciones. Ya ahora, el 3 de septiembre, tenemos un senador, que de hecho voy a participar, donde manda al pueblo dominicano a la bandera, a la Luperón, donde ahí se va a proclamar Dios, patria, libertad, y apoyo al senador Antonio Marte en esta decisión, y con él voy a estar ahí ese día, porque no podemos permitir que personas como esta, que no sabemos por cuáles intereses, Jesús, Fernando, él haya dado esas declaraciones. Ojalá que muy pronto el presidente de la República, como el pedido que hace Jesús María, le ponga un freno a este señor. Mira, Fernando, mira, Mangual. Porque nosotros no podemos callarnos, Fernando, ni cansarnos de esta cosa. Porque nuestros antepasados lucharon por nuestra soberanía. Y los antepasados de nuestros antepasados también lo hicieron. Y nosotros estamos
obligados a dejarle a nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos, una República Dominicana independiente, libre y soberana de cualquier poder extranjero. Mucho menos de los que nos han maltratado a nosotros históricamente, de los que nos muerden la mano a pesar de la comida que le damos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se le ocurre a este ministro, el señor Pavel Issa? Dice, en el país hay un anti-haitianismo crónico. Okay, Pavel, yo soy anti-haitiano, vamos a ver. ¿Y ahora? ¿Lo soy y qué? Dice, yo sé, oigan esto lo que dice el ministro para alabar, como dijo Miguel Valdés Paulino, a su colega dominicano, a su socio, no sé, socio de qué será, a su socio, dice, tuvo la valentía, dice José Claude, dice, tuvo la valentía como yo, dice él, de denunciar el racismo en República Dominicana. O sea, como yo, como Pavel Issa, dice el exministro haitiano. El que nos dijo a nosotros que teníamos más delincuentes que él, que teníamos más bandas criminales que... ¿Ustedes lo miran eso? Cuando el secuestro de los religiosos. Sí. Que dijo que en Dominicana había más delincuentes que en Haití y había más criminalidad que en Haití. Ese individuo, sin embargo, es lamentable, señores, que este señor sea ministro de la República Dominicana y que no haya tenido una respuesta del poder dominicano, una respuesta acorde a esa indelicadeza, a ese maltrato que le ha dado él a los dominicanos. Solo imagínense que este señor o este individuo mañana aspire la presidencia del país. O si este hombre llega a ser presidente del país, va a coger nuestra bandera y la va a cortar en pedacitos. Va a desaparecer el himno. Va a borrar las imágenes de nuestros patriotas, de nuestros padres, de lo que nos dieron esta soberanía. La va a echar, coño, por un zafacón. Regresamos, señores. Y seguimos con el tema. Miren, Miguel Valdés Paulino, con esa sabiduría que tiene, esa formación, hizo mención al presidente del Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero don Miguel Vargas Maldonado. Miguel dijo algo más todavía, Miguel, quizá lo olvidaste. Miguel dijo esto: Haití está al borde de una guerra civil. Y llamó al gobierno dominicano a preservar, a sellar la frontera y a controlar esta migración que tenemos en este país. Entonces, Miguel Vargas dice que Haití está al borde de una guerra civil y ese individuo haitiano está llamando a una sublevación, Fernando. ¿Por qué lo hace él, Fernando Mangual? Porque ellos siempre van a justificar el desorden en su país para poder venir aquí. Entonces, ¿cómo el señor Pavel Issa no entiende estas cosas? ¿O es que él todavía está durmiendo en una cuna? De esas de sueños dorados. Una guerra civil en Haití que está promoviendo ese señor llamado José Claude, que le está promoviendo él, y un ministro dominicano que lo está promoviendo a él. ¿Qué va a suceder con una guerra civil en Haití, Miguel Vargas, Miguel Valdés y Fernando Mangual? Bueno, lo que tiene que suceder, nosotros tomaremos la frontera. Nosotros tomaremos la frontera para evitar que nuestras familias sean llevadas a la hoguera, se le ponga el cuello con la goma, el neumático encendido. Entonces, yo pienso, señor presidente, que lo que acaba de decir el señor presidente del PRD es sumamente importante. Póngale atención a eso, porque esas armas que llegaron por Santiago
Eso nos arman aquí para vender y ganarse comisiones, ¿no? Armas de guerra de alto calibre. Esas armas que están siendo decomisadas en Haití y en Miami, como decía Miguel, eso tiene un objetivo final. Y este hombre que llama ahora a una sublevación nacional en Haití, ¿qué está sucediendo? Estamos al borde de una desgracia. Si aquí no se ponen los controles, se sella la frontera y se toma control interno de la migración, porque aquí hay muchos migrantes haitianos que trabajan, eso es verdad, pero hay otros que están esperando un momento determinado para sumarse a ese peligro de su país en contra de nosotros. Sí, brevemente, Fernando, perdona. Usted sabe que el ingeniero Miguel Vargas Maldonado se expresó así no por politiquería, porque sabemos que el ingeniero Miguel Vargas Estamos muy sopesados. Un hombre que siempre, como dice Jesús, un hombre sopesado, no es conflictivo. Hay que recordar que él estuvo en el Ministerio de Cancillería, y eso es verdad cuando él dice la indiferencia de esos organismos internacionales, esa indiferencia tiene que prestarse la atención. Y más amén ahora que yo, que es la primera vez que un presidente de la República se preocupa por en el caso de la frontera, ¿no? Que tenemos un presidente de la República, Luis Abinader, que ha entendido que a la frontera hay que prestarle atención. Mire cómo ha iniciado un proceso de la construcción del muro, pero no es tan solo eso, hay que prestarle más atención. Y esos organismos internacionales deben entender que ya es tiempo de que a Haití se les preste Miguel, mucha Fernando, atención. ¿pero qué tú haces construyendo un muro en la frontera cuando tiene un ministro en la presidencia? En contra del muro y a favor de los haitianos. ¿Qué tú entiendes que debe pasar, Jesús, con Babeliza? Déjeme hacer una intervención ahí. El planteamiento que hace Pavel le hace mucho daño al pueblo dominicano, pero le hace mucho daño también al gobierno, a pesar de que no habla por el gobierno, por el ministro, y le hace daño al gobierno. Ahora bien, todas las palabras y acciones tienen un alto porcentaje de cosas buenas o malas y también buenas. En el caso de Pavel, yo entiendo que además de todo lo malo y los desastres que ha planteado en contra nuestra, tiene de bueno que es un catalizador para la organización del pueblo dominicano. En el único elemento, desde mi punto de vista, que el pueblo dominicano puede organizarse y conformar una unidad que luche por cosas, es con el tema haitiano. Y resulta ser que las declaraciones que este señor ha dado, desastrosas desde luego, están logrando que la población dominicana se organice y esté lista para los acontecimientos que están pasando desde hace mucho tiempo en Haití. Quiere decir que eso es lo importante desde el punto de vista positivo. Ya, como tú planteabas, Miguel, hace un momentico, y Jesús, ya hay un planteamiento de lucha frente al asunto de la bandera, ¿verdad? Sí, claro, el día 3 de septiembre. Planteado por un senador, sí, pero sí, eso va a acontecer de que se va a formar un círculo virtuoso, en este caso, de que la población dominicana comience a organizarse para enfrentar ese desastre y ese horror que representa Haití. Y eso es lo que hemos estado planteando aquí, Jesús María, durante mucho tiempo. ¿Qué están esperando los organismos internacionales para intervenir en Haití y crear un Estado propiamente? ¿Qué están esperando? Fernando, no lo van a hacer nunca. No lo van a hacer nunca. Bueno, no, pero está bien. Pero yo digo, ¿qué están esperando? Sí, lo van a hacer. ¿Ustedes saben cuándo lo van a hacer? Cuando se dé una guerra entre la población dominicana y los haitianos, ahí entran ellos. Sí, pueden tener la seguridad de eso, de que entran en ese momento. Y eso es lo que nosotros tenemos que plantearle a ellos. No pueden seguir en esa línea, porque al final de cuentas va a haber un enfrentamiento fuerte entre la población dominicana, que ya se está organizando, y Haití, que es un desorden, y que entran por ahí como perros por su casa. Entonces, cuando venga ese enfrentamiento, entonces esos organismos internacionales van a intervenir toda la isla. Y eso es lo que nosotros tenemos que plantear aquí y pero ponerle ya claro. Eso se inició en la ciudad de Juan Bosch. Porque tú te imaginas lo grande que es esto, que los padres dominicanos estén peleando por aula porque se le están entregando a los hijos ilegales de los haitianos. Exactamente.
Exactamente. Cientos de dominicanos que no tienen hoy escuela porque están siendo ocupadas por los hijos de los ilegales. Cientos de camas en los hospitales llenas de parturientas ilegales y las parturientas dominicanas no tienen dónde acostarse. Esto tiene que ponerse fin, señor presidente. Entonces, ¿cómo es posible que pasando todo esto, estas calamidades, estas desgracias, hay un ministro en el seno del palacio favoreciendo todo este desorden en contra de la República Dominicana? Esto no puede seguir así, Miguel Valdés Paulino. ¿O podemos seguir así? Mira, hay que ver Jesús María bajo qué percepción lo hizo. Como dice Mengual, al gobierno no le conviene, y más ahora que hay un proceso post-reeleccionista. El gobierno sabe que este tema haitiano es neurálgico para los dominicanos, y al momento que la población se dé cuenta de que esa injerencia de parte de un ministro de este gobierno, que la percepción que está vendiendo es, no, pero Luis Abinader lo que dice no tiene ningún valor, porque ya se había planteado de que el gobierno estaba haciendo cosas en pos de organizar este tema haitiano. Entonces, ¿qué va a pasar con Paveliza, Fernando? Jesús, Miguel, ¿qué va a pasar con oye, Paveliza? qué bien que tú en los acabas de próximos decir días? eso. Entonces yo voy a votar por un gobierno Claro. que tenga un ministro pro-haitiano ofendiéndome a mí, que diga que yo soy un hombre lleno de odio, que soy racista, que soy anti aquello, que soy anti... No, yo lo que soy es dominicano y pro Duarte. Eso es lo que yo soy. Tú no puedes obligar a mí que vote por ti si tú llevas a un tipo al lado tuyo, sí, claro, que es todo lo contrario de lo que yo pienso, como dominicano. Como dominicano. Y desde luego, haciendo una cantidad de planteamientos que están fuera propiamente de sus funciones. Porque las funciones de ese ministerio son precisamente de otra naturaleza. Es lo que te decía, porque ese planteamiento de parte de él. Bueno, yo quiero decir aquí, aprovechar para decir aquí, que las funciones de Paveliza están en términos de elaborar un plan plurianual y que lo presente al Congreso. Y desde luego él tiene que darse cuenta de cuál es la situación existente desde 1996 hasta la fecha de la planificación y propiamente del Estado Dominicano con relación a las privatizaciones y a la libertad de mercado. Porque indiscutiblemente que hay un problema de reducción del Estado y fortalecimiento del sector privado y entender en consecuencia con lo que está pasando con Haití, porque lo que está pasando por ahí con Haití, ¿por qué? Porque en Haití no es un Estado fuerte, ordenador y regulador que resuelve ese problema, que es lo que los organismos internacionales tienen que producir en Haití. Un Estado fuerte, regulador y ordenador allá en Haití. Y aquí hay mucha gente, y dentro de eso está Paveliza, que son partidarios de que el Estado... De lo contrario. De todo lo contrario. De todo lo contrario. De todo lo contrario. Que Bueno, son partidarios de todo lo contrario. Sí, perfectamente, porque ahora se ha asociado con el que está llamando a la guerra civil en Haití. Paveliza está ahora, es socio ahora de Joseph Claude, que está llamando a un levantamiento civil en Haití. O sea, Fernando Mengual, de todo lo contrario está haciendo Paveliza. Todo lo contrario está haciendo Paveliza, a lo que deben ser sus funciones propiamente. Entonces, ¿qué planificar? Que es planificar la política de Estado que requiere el gobierno para que pueda efectivamente, con su implementación, lograr el desarrollo integral del país, y él no está en eso. Que nos diga, Pavel, a nosotros, a este programa, que nos diga dónde está el plan plurianual, que debe presentárselo al Congreso. ¿Dónde está eso? Él está planificando el desarrollo de Haití, no el dominicano. Bueno, Haití, para cuando Haití nos domine a nosotros, entonces desde allá ejecutar el plan. Un poco el chiste, ¿verdad? Bueno, porque no hay otra manera de tomar eso. La verdad que, oye, Miguel Valdés, eso es una realidad. ¿Por qué el presidente Abinader no ha destituido a este señor? Sobre todo después de eso que dice el ministro haitiano a favor de él. Bueno, tiene un plan en común. Tiene un plan en común.
mientras él aquí deja de planificar, el socio de Haití está planificando derrocar el gobierno de allá, levantar la población para que ese caos de Haití sea el pretexto, siga de pretexto para venir más emigrantes ilegales aquí. Obviamente que serán bienvenidos por el señor Paveliza, que es quien planifica aquí. Por eso hoy en día, por falta de planificación, tenemos cientos de escuelas llenas de ilegales y cientos de casas dominicanas llenas de niños que no tienen escuela. Miren qué contradicción. Miren qué contradicción más pura. ¿Qué pensaría Duarte y nuestros padres fundadores? Y tú no has dicho nada de las parturientas. Y hablé de las parturientas ahorita, del presupuesto de salud que se está yendo un 40% hacia la salud de los ilegales. Y la pregunta es, ¿qué quiere entonces Paveliza? Más de lo que hace el pueblo dominicano por Haití. No, que la bandera se caiga. Eso es lo que Pavel busca. Bajar nuestra bandera e izar la bandera de aquellos. Yo simplemente quiero concluir el tema. Y que no me vengan a mí con cuentos. Que diga lo que quiera de mí. Nosotros queremos concluir el tema en parte particular de hacer una similitud con las armas de fuego, para concluir ya ese tema, que a diario los delincuentes haitianos, las bandas haitianas, Miguel, están usando... Pavel dice que no vengan con chantaje. Eso es un chantaje de él. ¿Soy racista y qué? No, porque él lo está diciendo en términos generales. Nosotros queremos hacer una similitud, unas armas que están usando los de las bandas haitianas, con las armas encontradas en la República Dominicana y con las armas encontradas en una empresa próximo ahí a las Américas, que también ahí encontraron varias cajas de armas de alto calibre, que no se ha dicho nada. Hay que investigar a quién pertenece esa empresa, Quiqueya Cargo, a quién pertenece y por qué tantas cajas de armas de alto calibre, de altos valores, chaleco antibalas, armas de más de 400,000 pesos. ¿A quién pertenecían esas armas? No se ha dicho nada. Organismo de Investigación Nacional. No se ha dicho nada. Y como decía Jesús, nos preocupa no solamente lo que ha dicho Pavel, que ha sido desastroso, sino también, Jesús y Miguel, la cantidad de funcionarios que hay en el gobierno que son pro haitianos y que yo digo que están haciendo una labor eficaz, aunque es silente. Este se pasó porque te dijo. Una labor de zapa. Pero ellos están haciendo una labor de zapa desde hace muchos años, están ahí. Nosotros podemos decir los nombres porque amigos nuestros son. Señor, ¿y por qué los vinchos están callados? Con este caso, no, ellos no están. Hoy yo no he visto que ellos se han expresado en los medios, amigos nuestros que lo queremos y que sabemos que el nivel patriótico que tienen ellos. A mí me gustaría ver unas declaraciones del doctor, de ellos, no solamente porque de son ellos. gente ducha y son gente que la gente quiere escuchar. Pero está bien, pero nosotros sabemos de que ellos han hecho una cantidad de planteamientos públicos. Sí, claro. Son los únicos. Los únicos. Por eso que yo quiero escuchar un planteamiento de ellos. ¿Dónde están el resto del partido? ¿Dónde está la Fuerza del Pueblo? ¿Dónde está el PLD? ¿Dónde están los 27 partidos? Porque de los 27 partidos, los únicos, ni siquiera el PRM, que se han pronunciado. No, el PRD no tiene eso. Los únicos que se han pronunciado han sido el PRD y la Fuerza del Pueblo. El PRD de don Miguel Vargas, que lo acaba de decir con mucha contundencia ahora mismo. Sí, así es. Señores, vamos a regresar. Bueno, y lamentablemente aquí hay un sector intelectual que dice que los antihaitianos como yo no sabemos conceptualizar y que tratamos el tema con fanatismo y odio. Obviamente, esos intelectuales dominicanos que piensan así, piensan por ellos mismos. Piensan porque ellos, eso es lo que han sido toda su vida, intelectuales dominicanos, viviendo de ONG,
viviendo de dinero que llegan por vías consulares y diplomáticas, y tienen que hacer sus funciones. Esa es la función de ellos, siempre cuestionarnos a nosotros, difamarnos a nosotros, como si nosotros no lo conociéramos a ellos, mejor que ellos mismos se conocen así. Esos mismos intelectuales fueron los que en el 1844 murieron a Juan Pablo Duarte. Esa misma clase, esa misma élite que viene arrastrada hasta hoy y que han tenido siempre a Haití como una alcancía para ellos, que no le han importado el sentimiento patriótico, ni le ha importado esa sangre que llevamos de los trinitarios. Y hoy vienen entonces, ante falta de argumento, ante la escasez de argumentos para rebatir una razón fundamental de la dominicanidad, entonces a venir a hacer Miguel y Fernando, un guión personal en contra de los dominicanos, que sí nos duele este país y que sí estamos obligados a mantener la soberanía, la bandera arriba y el canto del himno nacional. Ese planteamiento que tú haces, María, de escasez de argumentos, eso es básico, eso es fundamental. Cuando tú le preguntas a estos pro-haitianos, intelectuales y no intelectuales, ¿cuál es la razón de que ustedes tengan esa posición que tienen en contra nuestra? No la tienen. Dicen un asunto de humanismo. Eso es lo único que tienen, humanismo. Eso es lo único que te saben decir. Da pena que personas que se entiendan, que se crean intelectuales, inteligentes, preparados, tengan posiciones que no se fundamenten en argumentos, como lo acaba de plantear Jesús María. Es una gran pena. Ahora bien, nosotros sabemos que esas posiciones que ellos tienen son posiciones que tienen un financiamiento a través de la ONG que representan, con organismos internacionales. Son peones. Y defensores, en consecuencia, Jesús María, de los intereses. Peones de la perversidad son esa gente. De su organismo. Y no del interés de República Dominicana, que debe ser siempre el interés principal que los dominicanos debemos defender. Ustedes han olvidado, yo sé que tal vez por el tema, de que una senadora estadounidense hace unas 2 semanas hizo el planteamiento de la unificación de la isla. ¿O ustedes han olvidado eso? Hace apenas bueno, Miguel, 2 semanas. Escúchame, querido amigo. Entonces ella, tal vez, en una elucubración que yo estoy haciendo en estos momentos, cuidado si hay un vínculo afectivo, mi querido amigo, de papel con esa senadora. Pero que lo proponga un carajo americano, canadiense, francés, italiano. A mí me da un comino eso. Pero que lo proponga un dominicano, eso sí tiene importancia para mí. Eso sí tiene importancia para mí. Sobre todo un dominicano que esté en un cargo público cobrando de los impuestos de los dominicanos, no de los haitianos. Sí. Eso sí me preocupa a mí, que yo tenga que pagarle sacar de mi bolsillo, de mis impuestos, para pagarle a un tipo que está luchando en contra de mis intereses, en contra de mi patria. Eso sí me preocupa a mí. Porque eso que dice esa senadora me da un comino a mí. Ahora, que lo diga este ministro del gobierno de la República Dominicana, eso a mí me preocupa. Y el presidente yo les exijo que responda a eso. Porque como dijo don Rafael Herrera, el presidente no puede decirme a mí cómo hablar, pero yo le puedo decir a él cómo gobernar, porque él es un mandatario, es el mandado por nosotros. Entonces, yo le digo, ¿cómo se mantiene a un ministro que esté hablando en contra de la dominicanidad? ¿Qué hablar en contra de la bandera, en contra del himno, en contra de los padres de la patria? No, Marín, pero por Dios. Y si el presidente no se mueve con eso y rompe con esa dualidad, el pueblo va a pensar que las posiciones públicas que tiene el presidente con respecto a Haití, que son de primera línea, que son de la defensa de la soberanía,
van a creer que una pose. Porque al final de cuentas usted, el presidente, tiene una dualidad de funcionario pro-haitiano y un ministro que sale con una posición como la que ha salido y el presidente no se mueve con eso, entonces el pueblo va a interpretar que las posiciones que tiene el presidente en ese sentido son posiciones de pose, de imagen. Y desde luego le haría mucho daño a las posibilidades políticas del presidente de la República para futuro. Le haría mucho daño. Porque al final de cuentas, todo este tipo de cosas, a quien le hace mucho daño es al gobierno. Pero Fernando, tú y yo y Miguel, que todos los días estamos en el medio. Yo hablo con dirigentes del PRM, amigos de toda la vida de nosotros. Oye, no se atreven a hablar sobre el tema haitiano. O sea, el PRM no ha emitido una sola opinión como partido que es el partido de gobierno que llevó a Luis Abinader al Palacio Nacional. Una sola opinión no la ha emitido. Entonces, el PRM no tiene una política definida en cuanto a nuestra nacionalidad. Y lo voy a decir claro. ¿Hacia dónde se dirige el PRM? El PRM va a mantener silencio hasta hoy. Después que dijo ese ministro lo que acaba de decir. Entonces, ¿se puede confiar entonces en el PRM? ¿Vamos nosotros a consolidar nuestra democracia a través del PRM? ¿O la vamos a perder a través del PRM? Usted tiene que definir esto, señor presidente. Porque aquí está en juego la soberanía de la República Dominicana. No como dicen esos CEOs intelectuales dominicanos, no, de pacotilla. Intelectuales en su casa solamente. Porque le temen a los debates públicos. Esto hay que definirlo ahora, El PRM y el pueblo, el PRM y el gobierno se sumaría. Porque el gobierno tampoco ha dicho nada. Y si Pavel Issa, ministro, hizo esa posición contraria a las posiciones del presidente de la República, algún otro ministro de importancia, principalmente perteneciente al PRM, entre batidores, ha debido salirle al frente a este tipo de cosas. Y es lo que hemos planteado aquí, Miguel y Jesús María, en múltiples oportunidades, es que al PRM no le está conviniendo ese asunto de que sus principales dirigentes sean funcionarios del gobierno también. Como desde el gobierno no pueden hablar, entonces no están tampoco en el PRM, como decía Jesús María hace un ratito, ninguno quiere hablar del problema de Haití. Ahora recuerden que el canciller nuestro viene de una escuelita. Hay que saber. Pero el canciller nada más. Hay que ver de dónde viene nuestro canciller, ministro de Exteriores, de dónde viene, cuál es su escuela, oye, qué pena, cuáles son los organismos que siempre lo han apoyado, siempre le han contribuido. Y él está callado también. O sea, cuando tú ves que el ministro de Exteriores, quien es tal vez quien le corresponde de una manera inmediata responder, ¿verdad? También está callado, porque Miguel, también está callado. Mira, Miguel. Y es la persona que tiene que estar al frente. Todos sabemos dónde viene ese señor, cuál es su escuela, quiénes promovieron que él estuviera ahí hoy en día. Voy a compartir contigo eso, Miguel. Por encima de ese ministro y de aquel, el PRM debe opinar. Como partido el PRM debe opinar. Como partido responsable de mantener nuestra soberanía, debe opinar sobre eso. Y el PRM no lo ha hecho. Ni ha hablado Carolina, ni ha hablado Paliza. Sobre cuál es la posición nuestra frente a Haití. Frente a lo que dijo Pavel Issa y frente a lo que está haciendo ahora en Haití el socio de Pavel Issa. El PRM debe hablar sobre eso. Porque es que nuestra soberanía corre peligro en estos momentos. No venga a mí a decirme que canciller, el PRM debe fijar posiciones claras en qué está el PRM. Y por eso es que hay que diferenciar con personas al gobierno del partido. Cuando hay esa dualidad, cuando hay esa fusión, resulta difícil hacer lo que está planteando Jesús María, porque al final de cuentas siempre le he dicho a Jesús María aquí, ¿y dónde está el PRM?
¿dónde está el PRM? Porque esa es la pregunta que hay que hacer. ¿Dónde está el PRM? El PRM está en el gobierno. Sus principales funcionarios, dirigentes, son funcionarios del gobierno. Y en consecuencia, la posición, buena o mala, que tenga el gobierno no puede ser corroborada o contraria a lo que diga el PRM, porque en el PRM no hay dirigentes. Entonces, en estos momentos, eso que está planteando Jesús María, que es lo correcto, que el PRM saliera, pero resulta que ellos tienen la posición del gobierno, nada más. Pero aún en el mismo gobierno, desde el gobierno mismo, debieron ellos hacer un planteamiento contrario a Paveliza. Mira, yo voy a hacer un recordatorio triste. Lo que pasó en el año 1984, yo era alcalde de mi pueblo. El presidente era Salvador Jorge Blanco. Con el primer acuerdo que Fernando lo conoce muy bien porque creo que estuvo ahí. Sí, yo era viceministro. Con el Fondo Monetario Internacional, que gracias a ese acuerdo el país pudo después estabilizar su economía y el sector energético. Sucedió porque el PRD se quedó aparte. El PRD le dio la espalda a Jorge Blanco en el 84. Y digo eso para tratar el caso ahora mismo que se está debatiendo en el país, con lo que dijo Paveliza y lo que dice el señor de Haití, el ex ministro de Haití, que está llamando a Haití a una sublevación y que cualquier sublevación que haya en Haití, las consecuencias serán fatales para la República Dominicana. Quiere hacer ese recordatorio. Señores, bueno, como estamos llegando al final del espacio, yo quisiera, Fernando, ¿cómo no? que me permitan darle un saludo a doña Tete Justo, al doctor José Miller y a su esposa doña Norma y a don Andrés Cid, que son personas, Fernando, que sábado tras sábado, Miguel, Qué bueno. están conectadas. Sí, involucrando a con nosotros. Tele en esa Radio lista. América y el poder de la palabra. Es por ti. No nos dejes por tus fuera. seguidores. No nos dejes fuera. Señores, hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Gracias, señores. Gracias. El poder de la palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández,